Buenas madrugadas. Vamos a hablar ahora en la continuación de estos videos sobre el siglo XIX largo. Vamos a hablar de la Europa napoleónica. Estamos en Madrid, sábado 21 de enero de 2023, 4:22 AM. Bueno, la Europa napoleónica. Bueno, habíamos quedado con el golpe de Estado dado por Sieyès, Ducos y Napoleón Bonaparte, a quien invitaron al golpe. ¿Qué sucedió el 18 brumario del año octavo, en cristiano, el 9 de noviembre de 1799? Bonaparte se convirtió en el principal dirigente del nuevo gobierno. El nuevo gobierno era llamado el consulado, que ya dije debe ser por influencia de la República Romana, que no del Imperio Romano, de la República. Bueno, este nuevo gobierno llamado el consulado tenía como primer cónsul a Napoleón Bonaparte y como segundo y tercer cónsul a Sieyès y a Ducos. Cónsules de la República. Esta república, y si alguien lo sabe con más detenimiento me avisa, esta república creo que es la misma a pesar del golpe de Estado, creo que no cambia de número, por decirlo así, de forma coloquial. De hecho, allí siguen Sieyès y Ducos, ¿no? Pero pongo un interrogatorio. Pues tenemos esta república con 3 cónsules, el primer cónsul Napoleón y los otros 2, Sieyès, el abate Sieyès y Ducos. Napoleón, mediante una serie de acciones, etcétera, se hace cada vez más fuerte, hasta que logra el nombramiento por 10 años consecutivos. Y en 1804, pero todavía no hemos llegado allí, se corona como emperador de los franceses. Eso obviamente ya no es república, no tienen emperadores. En cambio, un consulado, bueno, viene de la República Francesa, sí, al principio fue una república. El primer imperio napoleónico, ese que se fundará o dará inicio en 1804, transforma todo el mapa de Europa y convierte a Francia en la principal potencia europea, pero no hemos llegado allí. Biografía mínima de Napoleón Bonaparte. Nació en 1769 en Ajaccio, en Córcega. Pertenecía a la burguesía media. Su familia pertenecía a la burguesía media. Su padre era abogado. Y tuvo 13 hijos. El segundo, Napoleón, y el primer hijo, José. Cuando Napoleón cumplió 9 años, Luis XVI, es decir, el régimen de Luis XVI, le concedió una beca para un colegio militar de Brienne, que se situaba en Brienne-le-Château, en la región de la Champaña-Ardenas. Y en 1784 de allí pasa a la Escuela Militar de París para terminar sus estudios, donde sale graduado o con el grado de subteniente de artillería. 1784. Tenemos a Napoleón como subteniente de artillería, subteniente. Menos de 10 años más tarde, en 1793, Napoleón ya era capitán. Y a los 24 años de edad, se convierte en general de brigada, el más joven de toda la historia de Francia.
¿Por qué llega a los 24 años de edad a general de brigada? Simple y llanamente por sus triunfos en incontables batallas sobre la geografía europea. Era un militar brillante. El 9 de marzo de 1796 se casa civilmente con Josefina, viuda de un general, y adopta a sus 2 hijos. Napoleón Bonaparte está considerado por sus biógrafos y estudiosos y por los historiadores un genio político y militar, provisto de una visión del continente europeo como unidad histórica. Bueno, el consulado, que estábamos en el consulado, que todavía éramos república, y las constituciones de 1799 y 1802. Napoleón, Sieyès y Ducos fueron nombrados por el mismo Napoleón como cónsules provisionales de la República Francesa. Provisionales. Pero en diciembre de 1799 se redacta una nueva constitución, la cuarta, si no me equivoco, que lo nombra primer cónsul y nombra como segundo y tercer cónsul a Cambacérès y a Lebrun. Es decir, que se deshace de Sieyès y de Ducos, que provenían de la república, de la última república de la era de la Revolución. Ya Napoleón se deshace de esas 2 rémoras del pasado, gracias a esta cuarta constitución. Repito, esta cuarta constitución nombra primer cónsul a Napoleón y segundo y tercer cónsules a Cambacérès y a Lebrun. Esta nueva ley rectora del año 8, esta nueva constitución fue en el año 8, legitimó el golpe de estado de Brumario XVIII y reforzó el mandato de Napoleón. Napoleón, asesorado por un Consejo de Estado que prácticamente creó él mismo, lo creó él mismo, con 50 miembros, le situaba como el auténtico jefe de Estado francés por 10 años renovables. El poder legislativo fue repartido en 3 asambleas, la más importante el Senado, con 80 personajes. Su misión, la del Senado, era elegir a los cónsules, nombrar entre una lista de notables nacionales, a los 100 diputados del tribunado, que sería la segunda asamblea, Senado, tribunado, cuya función, la del tribunado, era la de discutir las leyes y designar a los 300 miembros del cuerpo legislativo, la tercera asamblea, o la tercera cámara, como lo quieran ver. ¿Qué hacía el cuerpo legislativo? Pues aprobar las leyes que discutía y proponía el tribunado. La nueva constitución tenía 95 artículos y, a diferencia de las 3 anteriores, no contenía una declaración de los derechos del hombre. Fue una constitución inferior a las 3 anteriores y echó para atrás grandes conquistas políticas. Napoleón tenía todo el poder y se lanzó a reformar la vida política, social, económica, militar y religiosa de Francia. Quería institucionalizar el nuevo régimen, y claro, con instituciones a su medida, y pacificar Europa.
promulgaba leyes, nombraba ministros, embajadores, jueces. Él era el que lo hacía todo. En agosto de 1802 fue promulgada la Constitución del año 10, sancionada por plebiscito popular. Era popular Napoleón, por eso aprobaron su Constitución. Esto convirtió el régimen republicano en una forma de gobierno monárquico. Al declarar vitalicios a los cónsules hasta que murieran y conceder al primer cónsul la capacidad de designar sucesor. Es decir, que el primer cónsul podía transformarse en un primer cónsul hereditario. En 1800, y con todo el poder en sus manos, el poder en Francia, y en lo que había conquistado en toda Europa, en 1800 Napoleón firmó con España el segundo tratado de San Ildefonso, obteniendo de Carlos IV la Luisiana, el hoy en día estado de Luisiana, en Norteamérica. Luisiana le pertenecía al Imperio Español y para que Napoleón no agrediera a España, Carlos IV se lo tuvo que ceder, la Luisiana, en el marco del segundo tratado de Ildefonso. Luisiana entonces pasa de manos españolas a manos francesas. Pero en 1803, 3 años después, esta colonia, que ahora es colonia francesa, fue vendida a los Estados Unidos, que ya eran una república independiente, ¿no?, para conseguir por parte de Francia la simpatía de Estados Unidos. Napoleón buscaba la simpatía de los Estados Unidos. Napoleón creó un cinturón de estados vasallos que aseguraban a Francia garantías políticas, estratégicas, económicas y de todo tipo, comerciales. En Holanda dictó su constitución. Obligó a Suiza a establecer una alianza con Francia de 50 años de duración. En Italia se anexionó el Piamonte, el Ducado de Parma y mucho más. Con los estados pontificios normalizó las relaciones mediante el Concordato de 1801, suscrito con Pío VII, pero Napoleón se atribuyó la prerrogativa de designar a los obispos que la Santa Sede debía instituir. Y el Papa no tuvo más remedio que acceder. Se comprometió a sostener la confesión católica, porque era mayoritaria en Francia, eso es una de las razones, ¿no? A cambio que el Papa aceptase la nacionalización de los bienes del clero. Bueno, eso estaba muy bien. El clero estaba lleno de tierras, palacios, tenía de todo. A comienzos del siglo XIX, por fin llegamos al siglo XIX, la mayoría de los países europeos se encontraban de alguna manera sometidos a Francia. Por ejemplo, Austria tuvo que firmar la paz con Napoleón y cederle el control del centro de Italia. Cederle también el reino de Etruria y el norte de la península italiana, excepto parte del Véneto, y admitir el afianzamiento francés en la totalidad del curso izquierdo del Rin. Como ven, a Francia le salió carísimo a mediano plazo invadir a Austria. Le salió carísimo a mediano plazo haber invadido a Francia, ¿no? En 1801 España había suscrito una alianza con el Estado francés. Portugal quedaba sometida a Francia, viéndose obligada a conceder
parte de la Guayana, en América, y a cerrar los puertos a los ingleses por imposición de Napoleón. Asimismo, por su derrota en la Guerra de las Naranjas contra Francia, Portugal perdió a favor de España la villa de Olivenza. 1802. Firma de la paz de Amiens con Inglaterra. Por este tratado, Francia recuperó sus colonias, Guayana, Martinica, Guadalupe y Haití, y el resto de las conquistas inglesas fueron devueltas a los respectivos aliados del consulado, salvo la isla de Trinidad española y el Ceilán holandés. Ceilán es hoy en día eso que llamamos Sri Lanka. Y Egipto fue restituido a Turquía. Malta quedó a la orden de San Juan de Jerusalén, pero en 1814 volvería al dominio del Imperio Británico. Napoleón hizo numerosos cambios militares, de los cuales solo voy a nombrar unos cuantos y en líneas generales, ¿no? En la Edad Moderna, anterior a Napoleón, el ejército era un ejército mercenario y profesional que luchaba por dinero. Napoleón transforma este ejército en un ejército nacional, la Grande Armée, compuesto por todos los ciudadanos que tenían la obligación de hacer el servicio militar y que debían luchar por fidelidad a su país. Y hizo otros muchísimos cambios en la vida militar y en el ejército, tanto de índole militar como cambios de índole estratégica, en las guerras, etc. Esto lo he resumido mucho, pero hay mucho que decir sobre los cambios que hizo en el estamento militar, en la clase militar, perdón. Perdón, porque estamento es una palabra de la edad moderna, no de la edad contemporánea. Aumentó más aún la centralización emprendida por Robespierre. Y en cada departamento colocó un prefecto o delegado de gobierno y un subprefecto. Este subprefecto lo adoptó España, o sea, este subprefecto, esta institución, la adoptó poco después España en la Constitución de Cádiz de 1812, pero le cambió el nombre por gobernador civil. Esta Constitución de Cádiz de 1812, que hablaremos de ella en Historia Contemporánea 1, sí. Bueno, esta Constitución, de la que hablaremos en otra serie de videos, y en esta misma serie también, la famosísima Constitución de Cádiz de 1812, era la llamada la Pepa, ¿no? Y fue copiada por Venezuela para hacer su segunda constitución. La Constitución de Cádiz fue la primera constitución española. Venezuela la copió cuando hizo su segunda constitución, no cuando hizo la primera. La fuente de esta información es de Rafael Arraiz Luca. Me imagino que está en los libros de historia de Rafael Arraiz, en los libros de historia de Venezuela, que voy por el primero. Rafael, te estoy leyendo muy lento, porque es que como no me los regalaste, me hiciste comprarlos por Amazon, me los estoy leyendo lento y con mucho cuidado, ¿eh? Porque cambias las cosas respecto a otras historias de Venezuela previas, ¿no? Pero bueno, la fuente de esto es Rafael, directamente hablando conmigo, ¿no? Un día yo le dije a Rafael, bueno, y la primera constitución venezolana, un día de 2020 o 2021, hace muy poco, finales de 2021, yo le digo a Rafael, la Constitución de Cádiz, Rafael,
de 1812, llamada la Pepa, primera constitución española, fue también la primera constitución venezolana, porque Venezuela la copió. Y me dijo Rafael, no, ese ha sido un gravísimo error. Yo en mis libros lo he corregido y te aseguro que la Constitución de Cádiz de 1812 fue copiada por la segunda constitución que tuvo bien Venezuela y no por la primera. Mi fuente es Rafael Arraiz Luca. Y la fuente de Rafael Arraiz Luca son historiadores anteriores a él, pero que siguen vivos, muchos de ellos, algunos mayores que yo, otros no. Y bueno, yo supongo que Rafael Arraiz Luca también consultó fuentes primarias, no solo fuentes secundarias. Fuentes secundarias son personas que escribieron en generaciones anteriores a ti. Fuentes primarias son documentos, decretos, papeleo. Yo me imagino que Rafael pues se metió en la Biblioteca Nacional a jurungar, como decimos en Venezuela, todos los documentos históricos que están allí, e incluso me imagino que también jurungó los documentos históricos que tienen que ver con Venezuela, que están en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, y documentos también que están aquí en España, tanto en Cádiz como en Sevilla. Así que si me equivoco, le echan la culpa a Rafael Arraiz Luca. Para los que no son venezolanos, Rafael Arraiz Luca es nacido en 1959 y yo nací en el 60, o sea que somos de la misma generación. Es un poeta, abogado e historiador venezolano, entre otras cosas. Bueno, quedamos en que en esta nueva constitución en cada departamento se puso un prefecto y un subprefecto. Y el subprefecto lo copia España en su primera constitución con el nombre de gobernador civil. También creó, por supuesto, Napoleón, una policía nacional. ¿Qué más hizo Napoleón? Hizo muchísimas cosas, de las cuales solo voy a nombrar algunas. Reorganizó Hacienda y el sistema fiscal, es decir, impuestos. Colocó funcionarios especializados. Creó el Banco Francés. Y este banco emitió una nueva moneda, el franco. Se fundaron las cámaras de comercio, se estableció el divorcio. En este sentido, Francia ha sido adelantadísima, ¿no? También ha sido adelantada con lo de los funcionarios especializados. Estableció la igualdad civil, otro adelanto en que Francia se adelantó al mundo entero. Regularizó la enseñanza, otra medida en la que Francia se adelantó al mundo entero. Ya con los antiguos revolucionarios y a pesar de la sangría que hubo, Francia se adelantaba en sus leyes y constituciones al resto del mundo. Era la vanguardia de Occidente. Creó los liceos estatales de enseñanza secundaria, que por cierto fueron copiados en Venezuela por el presidente Guzmán Blanco, que era un gran admirador de Francia, era un francófono. Guzmán Blanco convierte a las escuelas públicas venezolanas en liceos. Así los llama y así se siguen llamando. Bueno, esto de los colegios bolivarianos, yo espero que todavía le quede algún liceo. Quedan, infórmenme, que hace 18 años que no sé nada de Venezuela. Bueno, algunas cosas me entero, de eso no. Bueno, como pueden ver, la Revolución Francesa y la Revolución Francesa y después Napoleón, ambos,
tanto la revolución como los periodos donde Napoleón tuvo en sus manos el poder, porque Napoleón sigue, después de este video reaparece y bueno, tanto la Revolución Francesa como Napoleón y muchos de sus cambios y creaciones fueron copiadas por Europa y por América. América Latina estuvo muy influenciada por la Revolución Francesa y también por Napoleón. No por las guerras de Napoleón, pero es que Napoleón no solamente fue un militar. Bueno, vuelvo a repetir algunas de las cosas que hizo Napoleón. Ya creo que en el video anterior hablé de algunas de las cosas que hizo Robespierre, que a pesar de toda la sangría han trascendido y tuvieron influencia en Europa, en toda Europa y en América. Reorganizó la hacienda y el sistema fiscal. Utilizó funcionarios especializados, lo que hoy en día llamaríamos tecnócratas. Creó el Banco Francés y una nueva moneda, el franco. Se fundaron las cámaras de comercio, que eso no existía y eso también fue copiado por otros países. Estableció el divorcio, que tanto le costó establecer a España, por ejemplo. Estableció la igualdad civil, que hoy la vemos como normal, pero no tenía nada de normal. En ese momento en los otros países europeos eso no existía, salvo en Gran Bretaña. Regularizó la enseñanza, cosa que tardó mucho en otros países europeos y en América Latina. Creó los liceos estatales de enseñanza secundaria. Y bueno, como yo soy venezolana, no puedo dejar de señalar que Guzmán Blanco se copió de Napoleón en esto de los liceos. Guzmán Blanco, para los que no lo sepan, fue un presidente venezolano del siglo XIX. Reformó las universidades que pasaron a depender de la Universidad Central de París. El 21 de marzo de 1804 crea el Código Civil, posteriormente conocido como Código Napoleónico. En 1807 es cuando crea el Código de Comercio. Con este compendio de leyes civiles y comerciales y otras muchas que no he mencionado porque son muchísimas, quedaba consagrado el espíritu revolucionario de la burguesía, porque a pesar de que la burguesía pasó a ser el poder más grande económico, no político, el político lo tenía Napoleón, ¿no? Hay un espíritu revolucionario en la burguesía al permitir el divorcio, al establecer la igualdad civil, a permitir la enseñanza y volverla obligatoria, la enseñanza básica, etcétera, etcétera, ¿no? Hubo un espíritu revolucionario en esa burguesía que acompañó primero a Robespierre, primero a todos los revolucionarios, y después, incluyendo a Robespierre, y después a Napoleón. ¿Qué más hubo? Y que la burguesía lo apoyaba en esto. Hubo libertad económica y personal. Napoleón la estableció, la libertad económica y personal. La económica quiere decir la economía de mercado, que no se llamaba así en esa época, pero eso es lo que permitió a Napoleón, que también lo habían permitido algunos revolucionarios antes. Igualdad ante la ley, el carácter sagrado de la propiedad, la restauración del concepto romano de familia. Eso sí que me da un poco de risa. La admisión del matrimonio civil. De hecho, él nunca se casó por la iglesia. Es decir, enseñó con el ejemplo. Él fue el primer hombre que se casó por lo civil en Francia antes de existir el matrimonio civil. Y bueno, instauró el divorcio, ya lo dije. Le dio carácter laico, no religioso, laico al Estado. Sin prohibir las religiones, le dio carácter laico al Estado, que es como debe ser. Se conservó el tradicional modelo patriarcal, por lo que me imagino que las feministas odian a Napoleón,
pero en ese momento y en esa época en ninguna parte del mundo había otro sistema que no fuera el tradicional modelo patriarcal. En suma, y dicho en 3 líneas, lo que hizo Napoleón: reconoció la igualdad civil, 1. Permitió el libre acceso a los cargos públicos por méritos, 2. Y separó la Iglesia del Estado, 3. 3 logros indiscutibles para cualquier persona que crea en la libertad y en la igualdad. En 1812, el gran imperio estaba regido por el Código Napoleónico. Vamos a hablar del imperio. El imperio que hubo de 1804, cuando comenzó, hasta 1815. En 1803, los acuerdos de paz de Amiens fueron rotos. Por lo tanto, Napoleón comenzó hostilidades contra Inglaterra y planificó una nueva constitución, la número 5. No se puede decir que Francia en esta época fuera pichirre con eso de parir constituciones, ¿no? Paría constituciones, una tras otra. Bueno, una nueva constitución, la 5ª, que convirtió el régimen republicano en un imperio. La quinta constitución era una constitución imperial. Las constituciones generalmente no son imperiales, pero era así. La Constitución del año 12, en cristiano, mayo del 1804, confió el gobierno de la República a Napoleón como emperador hereditario con atribuciones de los 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Es decir, una vuelta al absolutismo. Lo sucedería en el cargo su primogénito, si lo hubiera, y si no, sus hermanos, José y Luis. Napoleón crea una corte imperial, faltaría más, si hay un imperio tiene que haber una corte, ¿no? Donde mete a su familia, a los mariscales y a los altos funcionarios civiles y militares, que recibieron títulos de nobleza imperial y adoptaron las formas sociales de la anterior aristocracia borbónica. Es decir, que Francia quería ser una república en 1789 y terminó con algo peor que una monarquía absolutista. Terminó con un imperio. Es decir, con un gobierno imperialista hacia adentro. Napoleón deseaba un poder casi absoluto, inspirado en el Imperio Romano. Bueno, que a Napoleón lo influyeron los romanos, se le ve por todos lados. Inspirado en el Imperio Romano y en el carolingio. Se hizo coronar emperador de Francia por el Papa Pío VII en la iglesia de Notre Dame en París. Repartió títulos de príncipes, duques, marqueses y condes a mariscales, generales y civiles destacados. Ejemplo, a José, su hermano, lo hizo rey de Nápoles y luego rey de España, José I. A Luis lo hizo rey de Holanda, a Jerónimo rey de Westfalia, a su cuñado Joaquín Murat en 1805 gran duque de Berg, y así muchos más nombramientos. Creó la Legión de Honor, que sigue existiendo actualmente en Francia, ¿no? Que premia los servicios destacados a Francia. Esa Legión de Honor se sigue otorgando y sigue existiendo. Este periodo histórico de 1804 a 1814, más o menos, 14-15, del primer imperio de Napoleón, tuvo varias etapas. En su primera etapa, de 1804 a 1810, hubo éxitos en el exterior, éxitos
tanto diplomáticos como militares. Hubo una recuperación económica, hubo apoyo al trono por parte de la mayoría de los franceses, porque a Francia le iba bien. Ya Francia tenía 50 millones de habitantes, extendía sus fronteras desde el Báltico al Adriático, pero su situación era políticamente muy compleja. La política exterior era compleja, porque tenía estados vasallos, que ya mencionamos algunos en el pasado, antes, ¿no? En este mismo video. Tenía estados vasallos, estados que había conquistado, como el hecho de España en un momento dado, de Holanda, por ejemplo, también Nápoles. Estados con familiares a la cabeza, en ese sentido vuelve a estar España, ¿no? Estados aliados, o sea, estados que no le pertenecían, pero que estaban aliados a Francia. Únicamente Rusia conservaba cierta libertad por su lejanía y por un pacto que habían firmado el zar Alejandro I y Napoleón Bonaparte. Pero los pactos están para romperse, ¿no? Pero su principal problema exterior lo constituía la imposibilidad de doblegar al Imperio Británico. Esta confrontación entre Francia y lo que hoy en día es Reino Unido ha seguido siempre y ha continuado de diversas formas. Han cambiado las formas, pero sigue. De hecho, mientras no murió De Gaulle, Gran Bretaña no entró, Reino Unido no entró a la Unión Europea. Hubo que esperar a que muriera De Gaulle, que no lo quería. Y a pesar de que fueron aliados en la Segunda Guerra Mundial. Y, bueno, hace poco, pues Gran Bretaña se fue de la Unión Europea. Que para ellos es como separarse de Francia nuevamente. Entonces, para Napoleón era un problema no poder doblegar a los británicos, ¿no? Entonces ideó el bloqueo continental. Ya cuando el poder se te sube a la cabeza, empiezas a hacer locuras. Y ese dicho que dice, valga la redundancia, que el poder lo conservas mientras no lo desgastas, es verdad. Idea un bloqueo continental para impedir el comercio y la influencia británica en el mundo. Este sistema no dio el resultado que Napoleón pensaba y los ingleses respondieron con otro bloqueo contra Francia. Y entonces comenzó la guerra comercial entre Francia y Gran Bretaña, que perjudicó sobre todo a Francia. Bueno, en 1807, dentro de Francia, nuevamente estamos dentro de Francia, desapareció el tribunado, la segunda asamblea, y se estableció la segunda asamblea que había inventado la Constitución número 4, no la número 5, y se estableció un férreo sistema policial y una rígida censura. En 1808, Napoleón inició la conquista de la península ibérica. Es que nuevamente, lo mismo con el bloqueo a Gran Bretaña, con el bloqueo comercial. Lo mismo con la conquista de la península ibérica. Se le subió el poder a la cabeza y se creyó invencible. Inició la conquista de la península ibérica. Entre 1810 y 1812, el imperio francés se encontró en todo su apogeo. Si Francia hubiera logrado el control total de la península ibérica durante varios años, se hubiese convertido en el dueño de América, obviamente, ¿no? De la América española, porque la inglesa ya estaba independizada. Pero a partir de 1812 empezó el descontento dentro de Francia, todo tipo de descontento. Los franceses estaban hartos de que sus hijos tuvieran que morir en las numerosas batallas en las que participaba Francia, y descontento de todo tipo. Entonces Napoleón, para enfrentar esto, elaboró un código penal
que castigaba duramente los delitos más leves, inclusive. Y entonces los seguidores más fieles de Napoleón y sus militares más valiosos fueron abandonándolo. En 1812, Francia tiene una terrible derrota en Rusia, una derrota militar. Había hecho un trato Napoleón con el zar Alejandro I, pero lo violó y se fue a conquistar Rusia, ¿no? Pues en 1812 hubo una terrible derrota militar de Francia frente a Rusia. Napoleón había enviado 700.000 soldados y regresaron 100.000. Napoleón, que estaba en la propia Rusia, participando en la guerra, huye de Rusia y abandona a sus tropas. En esa época eso era mal visto, es poco, eso era inaudito. Pues Napoleón huye de Rusia y abandona a sus tropas. Y no era precisamente un cobarde, pero así sería la cosa. Esto fue considerado como una traición por parte del pueblo francés. Se producían deserciones en todos los regimientos militares. En 1813, el ejército francés fue derrotado nuevamente en la Batalla de las Naciones en Leipzig. Hoy en día Leipzig está en Alemania, creo. La última coalición de potencias europeas logró la abdicación de Napoleón el 6 de abril de 1814. Se elimina el imperio napoleónico. Pero seguiremos hablando de Napoleón porque con Napoleón no se acaba tan fácil. Por ahora y en este video se eliminó el imperio napoleónico el 6 de abril de 1814. Nos vemos próximamente. Bye bye.